Hoy vamos a sustituir todos los filtros de un Osmosis. Es de 5 etapas y en este caso lo que vamos a hacer también es cambiar lo que es la membrana. Este equipo tiene ya casi 10 años y no se la cambia nunca. Tiene una explicación del por qué no se la cambia nunca, porque nos mide de la pureza del agua y hasta ahora no ha dado indicios de avería. Siempre este indicador está marcando 20, 19, 18, 20 y ahora lo tenemos en 48. O sea, en cuestión de un mes está subiendo progresivamente. Esto es signo vital de que la membrana ya ha muerto. O sea, la esperanza de vida de una membrana es de 5 años, como mucho, y esta ya te digo que va camino a los 10. Aparte vamos a cambiar todos los filtros. Yo aquí siempre le pongo una pegatina con lo que se va haciendo cada año. 6 meses o un año cambio solamente los filtros de carbono activado y el filtro de sedimentos. Y después pues cambio todo otra vez y también cambio el que le da un poquito de sabor al agua. Pero en este caso va a ser completo. Vamos a mirar primero, sin fiarnos de esto. Tenemos un medidor portátil con un vaso de agua y vamos a ver lo que sale del grifo y lo que nos da ahora mismo el equipo, para después compararlo al final, pues ver qué calidad hemos mejorado. Comentar que este es un equipo de 5 etapas, tiene un depósito de un acumulador y es motorizado. El motor lo que hace es ayudar a la membrana de osmosis a que sea un poquito más eficiente. Sin más dilación, vamos a analizar el agua directamente del grifo. Aquí tenemos un medidor, ahora mismo marca 000. Esto se hunde en el vaso de agua y nos dice pues la pureza. A mayor número, peor pureza. Ahora vemos lo que nos da el agua del grifo. Vamos a coger agua del grifo. Tenemos el agüita, sumergimos y le damos aquí un botón para congelar en la medición. Es muy rápido esto. 213. Esa es la pureza actual del agua, ¿vale? Ahora vamos a coger la misma agua, pero pasada por el sistema de osmosis. Tenemos un poquito. 47, que es lo mismo que nos está dando la máquina abajo. Nos filtra bastante todavía, o sea, nos está filtrando, pero lo que es la membrana va a romperse en cualquier momento, porque en un mes ha ido pasando de 20 a 47 y ha sido progresivo. Así que bueno, como ha pasado 10 años y vemos que la medición va empeorando, ya toca. Y de paso cambiamos todo el sistema de filtraje. Viendo este resultado, vamos a por ello. Ahora está funcionando por el tema de que hemos usado agua. Vemos que va a 44, 43... Muy bien, lo primero que vamos a hacer es quitarle la corriente, cerrar la toma de agua, que esto tiene una toma de agua de entrada, y cerrar el depósito. Y también aprovecharemos para vaciar, que lo vamos a hacer lo primero, antes de cerrar el depósito, vamos a coger el grifo y lo vamos a vaciar. Vamos a hacer que esto se vacíe completamente, ¿ok? Lo que queremos es agua nueva. Pues procedemos primero a vaciar el grifo, o sea, cerrar la toma de agua, cerrar la corriente y darle al grifo para que se vacíe el depósito. Una vez vaciado el depósito, cerramos la llave de seguridad y ya podemos proceder a desmontar el equipo para cambiar los filtros. Vamos a ello. Una vez vaciado el depósito, con la válvula cerrada, quitamos su tubería. Aquí se almacena agua pura, ¿vale? Y yo tengo aquí una T intermedia para sacar agua pura sin pasar por el filtro de sabor, que tiene fibra de coco y demás. Así, de aquí sale el agua más pura posible. Esto sirve para regar orquídeas y cosas por el estilo. O el agua de la plancha, cosas de esas, ¿vale? Bueno, a lo que vamos. Quitamos esto y esto nos lo llevamos. Esto es un balón de aire y este que hay aquí al lado es el pitorro de llenado de aire. Yo ya lo he hecho, ¿vale? Pero periódicamente con el balón vacío de agua, aquí hay que hincharlo de aire. Tiene una boquilla estándar de neumático y con un compresor de aire de neumático que te marque un poco la presión, la podemos llenar a 1 kilo, porque con el paso de los años el aire se convierte en agua y pierde presión. Entonces lo llenamos a 1 kilo y verificamos de que por aquí no salga agua y que de por aquí no salga aire, porque si hace eso significa que tenemos esto roto y hay que cambiarlo. Entonces una vez que lo tenemos llenado más o menos a la presión de 1 kilo, lo colocamos de nuevo y listos. Esto lo podemos conectar y dejarlo conectado y ahora vamos a por el proceso, que voy a explicar un poco las etapas y demás, de dónde viene cada tubo. El equipo de osmosis hay que desmontarlo para quitar los filtros. Yo ya, como lo he hecho tantas veces, los he numerado con todos los que hay que desconectar. Es fácil, le pongo un 1, un 2, 3, 4 y cada uno pues su número y así ya me olvido de saber qué es cada cosa y demás, aunque es fácil, pero bueno. Vamos a explicar. Este es el filtro desaborizante. Esto lo que hace es, con fibra de coco y demás, le da ese sabor característico pues más agradable. Tal cual ya se podría consumir, pero este le añade un plus, ¿ok? Entonces, esto, el 4 este que tenemos puesto aquí, lo tengo marcado como 4, es el que va al grifo. El 2, esta es la entrada y esta es la salida, ¿ves? Aquí ves dónde va el caudal, hacia allá, hacia la izquierda. Hay una T aquí abajo, entonces hay que quitar la parte esta de aquí donde la tengo marcada, que es la que va al depósito de agua pura. Entonces quitamos el 4, quitamos el 2. Tenemos el 3, que esta es la entrada de agua. La entrada de agua porque tiene que hacer, o sea, lo que hace es entrar por aquí, hace una primera etapa de filtraje de sedimentos, una segunda de carbono activo en granulado gordo y una tercera en carbono activo granulado fino. Y desde aquí lo que hace es que, entre otras cosas, nos filtra el cloro con el carbono activado. ¿Y eso por qué? Porque la membrana es sensible al cloro. Entonces, si nos tiramos mucho tiempo sin hacer los mantenimientos, al final nos cargamos la membrana. ¿Por qué? Porque el cloro se la come. Este no ha sido el caso, ya digo que ha sido por tiempo, porque han pasado 10 años y es normal. De hecho, dura el doble de lo esperado. Pues nada, procedemos a quitar los tubos. Otra cosa a comentar, tiene retención de seguridad. ¿Esto qué significa?
que para quitar el tubo se ha de quitar la retención, que es esta cosa azul, lo quitamos así, después empujamos para adentro y tiramos para afuera, ¿ok? Y así se saca un tubo. Es fácil. El proceso inverso, pues sería conectarlo. Esto se hace porque el agua, aunque no va a mucha presión, si se nos escapa un tubo y no estamos, pues liamos una que no veas. Y con esto nos aseguramos de que los tubos quedan retenidos. Bueno, pues ya hemos quitado 4. Y nos quedaba uno, el desagüe, que está aquí atrás. Hay 4 tubos, ya lo he dicho antes. Pues el desagüe está por aquí atrás y también está conectado. Entonces nada, procedemos a quitar los 4 tubos y sacamos el equipo fuera. Bien, hay que quitar los filtros de sedimentos. El sedimentos, este es el número 1, yo los tengo marcados, os aconsejo que hagáis lo mismo. Es 1, este color blanco, voy a enseñar los filtros. El número 1 es este que va aquí, que es una especie de esponja de por spam, bueno, no es por spam, pero para que os hagáis una idea. Este lo que hace es retener la arenilla y cositas por el estilo, ¿ok? Hace que el agua pues entre, pues, que todo lo que sea mayor de 5 micras, pues se retiene aquí. Este sería el número 1. El número 2, no sé si lo escucháis, carbón activo en granulado. Y aquí, el número 2, esta es una primera etapa de carbón activo, lo que hace es que pasa el agua y va destruyendo el cloro, o sea, se lo va comiendo, y pequeños metales pesados. Y por último, el granulado fino, que ya este lleva más al detalle, de 10 micras, que lo que hace es que lo que no ha hecho el gordo, pues el fino pues se lo acaba comiendo. Con eso tenemos el agua purificada, como se hacía la antigua usanza, con carbón activo, pero esto tiene una etapa más. Que bueno, tiene 2 etapas, pero la etapa principal es la osmosis. Esta es la membrana que vamos a sustituir, y esta membrana lo que hace, pues hace el milagro. Entra agua por un sitio, sale agua por el otro sitio, sale residual, y por el medio va escapándose el agua pura, y eso es lo que captura. O sea, tiene un residuo, pero bueno, si lo pensamos en ahorrar botellas de agua mineral y demás, sí que es bastante ecológico, porque el agua mineral sí que sale de la tierra, pero la botella de plástico para fabricarla cuesta como 10 veces más, o así, más o menos, que el propio agua que la contiene. Por lo tanto, de ecológico no tiene nada. Esto es mucho más ecológico porque se hace la osmosis se hace en la propia casa y solo está en la cocina, por supuesto. Después hay gente que, para intentar tema ecologismo, la tirada de agua se puede usar para varias cosas. Yo la uso para limpiar una trituradora que tengo aquí de alimentos, pero se puede usar para llenar lavabos, cisternas y demás. Esto ya depende de cada uno. Vamos a abrir los filtros usando esta herramienta que viene. A mí me venía, si no se compra, muy sencillota. Y lo único que es, metemos dentro y aflojamos y quitamos los tres vasos. Una vez quitados los vasos, hay que limpiar el interior de los vasos, sacar los filtros antiguos y poner los nuevos. Vamos a ello. Ahí tenemos el primer filtro de agua, y una vez que lo hemos aflojado con la herramienta, ya podemos ir desenroscando, tal que así, muy fácil. Ya tenemos el filtro, vaciamos. Esto siempre es bueno hacer en el fregadero, por lo que veis, por lo que diga todo el agua. Aquí tenemos el filtro, aquí veis lo que es el vaso. Este vaso se limpia con un poco de agua y si queréis echarle una gota de lejía y luego lo enjuagáis. Aquí estas 2 gomas que tiene, este ya la tiene, ¿vale? Se nota. Tiene vaselina alimentaria, hay que echársela y siempre la vaselina va a hacer que resbale un poco la goma para poder sellar y cerrar herméticamente. Le echáis un poco de vaselina alimentaria por el lado y listo. Lo mismo con los otros 2, ¿ok? Bien, una vez depositada la máquina y así los filtros inferiores, vamos a quitar de sedimentos porque el de osmosis está detrás. Procedamos a quitar otro tubo, el que hacía la T de aquí, lo quitamos aquí y sacamos el filtro de sedimentos. Bien, aquí lo tenéis. Esto es una abrazadera que va al de osmosis. Quitamos esto y este filtro tiene esto, una T aquí y un codo aquí. Acordaos que el codo es la salida y la T es la entrada. Y cambiar el filtro pues tal cual. Este sí que tiene sentido, los otros no tienen sentido, pero este sí que tiene sentido del agua. Hay que respetarlo y ya está. Bueno, pues lo dejamos a un lado y nos vamos a por el de osmosis que está aquí. La membrana se encuentra aquí dentro, el vaso es complicado, que tiene 2 tubos aquí, y este vamos a hacer que salga para afuera para no confundirnos, y este es el de sedimentos. El de la derecha dejamos aparte, dejamos aquí, este tiene una salida aquí y 2 aquí. Vamos a sacar el tubo, el filtro, el vaso. Tiene aquí 2, ¿lo veis? Hay 2. Pues nada, los marcamos de alguna manera y los dejamos bien marcados para que sepamos cuál es el de arriba y cuál es el de abajo. Y a la derecha tiene uno más. También lo quitamos. A la derecha no hay confusión porque solo tienes uno. Y aquí tienes 2. Vamos a retirarlo. Bien, aquí tenemos el tubo de la membrana. Hay que desenroscar en sentido inverso y saldrá el tubo y la membrana. Ahora lo vemos. Bien, aquí tenemos la membrana antigua, la terminamos de sacar. También limpiamos el interior. Vamos a buscar la nueva. Veis que son iguales. Procedemos a ponerla. Aquí yo lo que le voy a poner es lo que hemos dicho antes, la vaselina esta famosa. A mí me viene así porque yo pido, bueno, la cantidad que tengo es para uso individual, pero la venden en botes grandes y demás. Es un botecito metálico y simplemente pues nada, es untar un poco el dedo y aplicar aquí en el lateral, ¿ok? ¿Lo veis? Simplemente porque
si no se la ponemos, luego sacarla pues va a costar un huevo, y aparte que sirve para lo que hemos dicho, impermeabilizar, porque es hidrófuga, hace que el agua se repela. Pues vamos aprovechando, metemos la nueva y cerramos el tubo. Ya la tenemos dentro. Por cierto, si os gustan estos vídeos y queréis ver más, visitad mi canal, que hay un montón de vídeos de diferentes tipos de cosas, de reparación de electrodomésticos y demás, que seguro que os va a encantar. Y de paso, pues si os gusta, suscribiros. ¿Ok? Pues procedamos a montarlo. Ya vamos haciendo proceso inverso. Ya tenemos la primera, ya hemos cambiado la membrana, está sellada, y ahora adelante pues procedemos a colocar el otro filtro, el de acidificación. Bueno, realmente es acidificación y lo que hace es darle sabor. Desmontamos esto y esto, se lo colocamos al nuevo. Yo le puse teflón para que me sea más fácil para los cambios. Procedemos al cambio. Ya lo tenemos sustituido y ahora nos queda los 3 filtros inferiores, operación inversa. Ponemos los nuevos y cerramos. Bueno, ya los tenemos, todo montado, apretado con la herramienta, tampoco sin pasarse, un poquito solo. Y vamos a montarlo en su ubicación original. Ponemos los tubos con segura numeración y probamos. Los filtros, no he dicho nada de dónde comprarlos y demás. En eBay venden kits, que son muy baratos. Incluso venden un paquete para 5 años y demás. ¿Qué es lo que yo compro? Un paquete para 5 años y cuesta unos 50 euros o así. Tienes para 5 años. Tienes filtros para cambiar cada 6 meses y cada año. Procedamos a montarlo y a probar, a ver cuál es el resultado. Bien, ya lo tenemos montado. Lo primero que vamos a hacer es depósito cerrado, grifo arriba abierto, le metemos agua, suministro de agua y lo enchufamos. Esto hace autoflushing, o sea, lo que hace es una autolimpieza, porque este sistema, por eso dura tanto la membrana, porque tiene un sistema de autolimpieza, lo que hace es invertir la dirección de la membrana y tirar el agua fuera. Pues eso es lo que vamos a hacer, y así se rellenará todos nuestros vasos y hará, con el grifo arriba abierto, esto cerrado y lo enchufamos, hará durante 30 segundos un ciclo. Eso lo hacemos un par de minutos para que el carbón vaya pasando y vaya tirando los sedimentos del carbón fuera y tengamos el circuito limpio de aire. Empezamos a llenar esto y hacer un vaciado. Cuando tengamos un par de litros aquí, lo vaciamos, volvemos a llenar y ya lo tendríamos. Ahí lo tenemos, lo escucháis. Está en flushing, está limpiando y está tirando todo lo que es el aire. Vemos que ha entrado, ahora está entrando la membrana. Vamos a dejarlo un ratito. ¿Escucháis el agua ya cómo pasa? Estáis viendo, ya no pone 40 y eso acaba de empezar. Cuando se estabiliza, verá hasta dónde llega. Revisamos que no haya ninguna fuga, ni nada, ningún tubo, ninguna conexión que hayamos hecho. Es importante. El agua no sale, pero tarda un tiempo, no os preocupéis. Lo importante es esto. Antes estábamos en 42 o así. Ya estáis viendo dónde está bajando, Vamos por debajo de 20, 14. Es increíble, una membrana nueva. Estábamos en 40 y pico, Ya empezó a salir arriba. 12, 10. Un éxito, 8, 7. Bueno, ahora volvemos. Bueno, pues ya la tenemos funcionando y este es el resultado. Está marcando 3, que es como 10 veces menos de lo que marcaba antes. Antes marcaba 40 y pico y ahora marca solo 3. Ya tenemos todo el equipo completo y funcionando. Como hemos cambiado la membrana, habría que hacer un vaciado completo. Es una lástima, sí, pero hay que hacerlo por el tema de saneamiento de la membrana y demás. Y ya aprovechando, pues bueno, que los filtros también se sanean. Entonces ahora, una vez que esté lleno, se hace un vacío completo y ya está. Vamos a hacer la prueba de fuego. Ya he cogido agua. Aquí tenemos el vaso. Vamos a meter el aparato. Y bueno, hay que tener en cuenta que ha pasado por el filtro de acidificación y claro, se añade sedimentación al agua. Entonces, que sepáis que va a salir un poco más alto que esto, seguro, porque aquí estamos en 3, esto nos dará unos 15 o 16. Pero que veáis que la prueba de fuego es esta, que es el agua que sale del de este. Y efectivamente, lo congelamos. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Estamos en 15. ¡Wow! ¡Incredible! Lo dicho, de 3 a 15 es lo que añade la sedimentación, que es la acidificación que hace esta última etapa, la que hace darle sabor al agua. Perfectísimo. He explicado todo el funcionamiento completo del equipo de osmosis, todo lo que es sustituible, me refiero a consumibles, lo hemos cambiado. Y nada, a partir de aquí vosotros, pues según la necesidad, si solo tenéis que hacer un cambio sencillo, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Los filtros se consiguen en internet, son medidas estándar, hay varios tipos, pero muy pocos, no pensé que hay mucho para elegir. De tipo me refiero de formatos y poco más. Así que nada, lo dicho, si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros a mi canal y cacharrear por ahí porque también hay cosas interesantes. Esto no caduca, o sea, me refiero que son vídeos para la posteridad, no pasan de tiempo. Así que nada, nos vemos, hasta luego, adiós.